¿Cómo andan brujis por allí? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan todos del otro lado? Bienvenidos a esta charlita mística con la bruja. Hoy es charlita mística, ¿eh? Hoy no, bueno, no, ¿qué charlita mística? Siempre va a haber alguna carta aquí para todos los brujis. Pero bueno, hoy les quiero compartir algo que estuve leyendo y que estuve apartándome unas notas y es algo que básicamente vale mucho la pena. Entonces digo, vamos a compartir esta maravilla de reflexiones de este personaje, Chogyam Drungpa. Es un maestro tibetano que, bueno, se lo conoce por ser del budismo, ¿no? Pero un budismo un poco fuera de lo convencional. Fue a romper todos los esquemas de la idea de la espiritualidad. Entonces digo, uy, este es de los míos, o yo soy de los suyos, sería, ¿no? Generacionalmente hablando, yo soy de los suyos. Entonces, bueno, una persona que tiene un concepto de la espiritualidad que es muy parecido al mío y por otro lado es parecido, no solo que sea parecido al mío, sino que es parecido a lo que yo experimento como espiritualidad. Entonces digo, alguien que está hablando con la verdad, porque de repente el mundo de la espiritualidad está tan endulzado y tan lleno de cosas mágicas que nada tienen que ver con la realidad de quien inicia su camino, de verdad. Entonces acá hay alguien que lo cuenta así, realmente como es. Entonces me estuve apartando de un video de YouTube que leían, digamos, separaban frases de su libro Loca Sabiduría. Y bueno, fue como una especie de acercamiento. Por supuesto, ya me lo descargué y nada, tengo que ver si me lo consigo en papel. Y si no, ya lo tengo en PDF y me lo puedo imprimir. Lo que tiene de loco este personaje es que justamente se salió de la doctrina de la espiritualidad, lo tildaron de loco, por eso escribió este libro Loca Sabiduría, porque se sacó el hábito budista, se casó con una mujer y empezó a disfrutar la vida como un occidental justamente. Y entonces habla de una espiritualidad, digamos, el despertar espiritual no tiene nada que ver con estados de paz y de armonía profunda y de elevación. Al contrario, tiene que ver con un continuo estado de decepción de la realidad. Y yo dije, ok, creo que vamos bien entonces. Justamente el despertar espiritual nada tiene de toda esa cosa flashera y romántica que se vende con la New Age. Que está llena de gente delirante. Está llena de gente delirante. Entonces, bueno, delirios místicos. Por supuesto, este personaje, Chogyam Drungpa, es un pisciano, ¿sí? Nacido el 5 de marzo, es un pisciano, no podía ser de otra forma, un tipo sumamente espiritual. Y falleció, ahí el motivo de su fallecimiento en el año, no me fijé, ya les digo ahora un poco las fechas, pero el motivo de su fallecimiento según la Wikipedia es la cirrosis hepática. Y ahí yo dije, bueno, él se puso a disfrutar de la vida occidental y se le pasó la mano, pero después digo, no te olvides que estás leyendo la Wikipedia. La Wikipedia solamente es buena para los datos concretos como las fechas, datos, y según de que si es de personas va a ser concreto, no te van a mentir en la fecha de nacimiento o fallecimiento de una persona. Después las fechas históricas si van muy al pasado y ahí puede haber distorsión, ¿no? Si alguien alguna vez investigó sobre la cronología de Fomenko, sabrá que existe otra cronología. Russo habló mucho de esto y entonces hay cuestiones de datos históricos de los que tampoco se puede uno fiar. Entonces, este maestro tibetano fallece, bueno, de nacimiento del año 1939, ¿sí? De los 40, justo como esta música loca que vengo escuchando yo.
Y fallece el 4 de abril del año 87, 1987, en Canadá. Entonces, bueno, me daba risa, ¿no? El motivo de su fallecimiento es cirrosis hepática. Causa de muerte. Eso estaría entre comillas, ¿verdad? Porque a veces si alguien tiene pensamientos que se salen de la norma, siempre van a tratar de sacarlo del sistema y dejarle alguna manchita, ¿no? Siempre hay que dejar alguna manchita, como para decir, ya si lees eso solo, porque me pasó a mí, yo leí eso solo y fue como que ya me hizo ruido. O sea, mi mente me dijo, se disparan cosas automáticas en el cerebro, es no confiable, me dijo la mente. Causa de muerte, cirrosis hepática, no confiable, este era un borracho. Y si vos decís, este era un borracho, por lo tanto no vas a confiar ya tanto en su visión. Entonces, bueno, no hace falta mucho para darse cuenta de cómo se manipula la información, ¿verdad? Su ocupación, filósofo, pintor, escritor, gurú, erudito y catedrático. Así que bueno, ahí quiero repasarles un poco estas frases porque valen la pena. Por supuesto, él habla de tomar contacto con la espiritualidad, con el despertar espiritual y con la muerte del ego. Dice, lo más difícil es ser quien uno vino a ser. Es más fácil hacer el esfuerzo constante de ser quien uno no es. Y eso tiene que ver con adentrarse en el camino de la autenticidad. Ayer, por ejemplo, hablaba con mi viejo de algunos talentos y hoy, sin ir más lejos también, con una chica que tiene 2 hijas que van por un camino de desplegar sus habilidades y sus artes gracias a una familia y a unos papás que les permiten, las apoyan, ir por los caminos de las aficiones y los dones artísticos, primero que nada, ¿no? En otros casos siempre es el título, el estudio universitario, etcétera, etcétera. Y entonces, qué loco cuando se generan destinos tan increíbles en personas tan jovencitas que viajan a países muy extraños y muy lejanos a competir en disciplinas físicas, en mundiales de disciplinas físicas, otras personas que se ponen a cantar y que descubren un tremendo talento en su voz y menos mal que lo descubren. Hay gente que tiene voces maravillosas y que nunca cantó. Tal vez ni ellos mismos saben que son tan buenos cantando. Nunca se animaron a cantar. Nunca se animaron a escucharse ellos mismos. Mucho menos a que otros le escucharan. Nunca nadie les enseñó que tiene valor su voz o su talento. Eso es tremendo. Y hay gente que lo empieza a hacer y ya tiene 60 y pico años, 70 y pico años y se pone a cantar. Y por ahí se anota en un concurso de estos medio marketineros, pero de repente acepta que tiene algo que expresar. Si el alma no expresa, porque eso tiene todo que ver con el alma y el espíritu, si el alma se queda allí atascada, sin expresar nada de todo eso, se pudre, hay algo adentro que se empieza a pudrir, se pone mustio, se pone triste, se echa a perder. Entonces, es lo más difícil, ser quien uno vino a ser es lo más difícil, porque es permitirse expresar fuera de todo lo que se espera en una sociedad tan civilizada, ¿no? Más fácil es hacer el esfuerzo constante de ser quien uno no es. Cuando uno quiere ser quien es, empiezan los prejuicios, empiezan los miedos y hay que derribar un montón de estructuras. No todos, no todos. Hay personas que vienen ya, como les digo, vienen con padres que les enseñan a tomar contacto con eso y se sueltan y no tienen problema, pero en cierta medida
Los que no somos tan jovencitos y ya llevamos unos años aquí y tenemos un poco de otras generaciones que tal vez nos frenaban un poco esas cosas. Es así, a pesar de los prejuicios del que dirán. Los prejuicios más fuertes no son los de los demás, son los que nos ponemos nosotros mismos. Eso es una realidad. Superar nuestro propio juez, que lo que pasa es que nuestro juez interno también absorbió las reglas que aprendió del entorno. Entonces, en cierta forma está relacionado con el juicio del entorno. Aprendimos de allí, pero se nos quedan grabadas las cosas en forma interna y tan profunda que después derribar todo eso para permitirse ser, es lo más difícil que hay. El verdadero maestro no tiene un plan, dice, enseña con lo que hay, con lo que ocurre en el momento. Vive para la enseñanza, no vive de ella. Consiste en romper las expectativas del despertar espiritual. No busca fama ni reconocimiento. Uno aprende a lo largo de la vida cuando entras en este camino y empezás a intentar tomar contacto con ciertos personajes que andan por allí, que sentís que tienen experiencia y que te pueden transmitir algo positivo o conocimiento, sabiduría acerca de un despertar espiritual. Uno que es un renovato enseguida confía en cualquiera o en el primero que encuentra o en el más famoso, warning acá. Confías en el más famoso, en el que más seguidores tiene. Resulta que esos pueden ser los más peligrosos, ¿verdad? Entonces te empezás a programar con mentira espiritual también. Y ahí caemos en un problema. Es así. Y otros después que encontrás, en realidad vas encontrando, esto es increíble, porque si yo les tengo que decir los míos, cuando yo arranqué esto, por supuesto, me aparecieron los más mediáticos y los que más seguidores tienen, los más famosos, los más conocidos en su nombre, de Oriente, de Occidente, de muchos años y algunos pibitos también que están aprendiendo a limpiarse el trasero. Pero uno recién arranca y se fanatiza y cree que esas personas te mezclan conocimiento valioso porque son personas que leyeron muchos libros, entonces mucho de lo que te cuentan está bueno como literatura. Pero claro, yo en ese momento no iba a escuchar a los personajes que escucho hoy, no iba a encontrar a esos personajes que escucho hoy, porque no tenía la capacidad intelectual para comprenderlos. Encontré a los que estaban a mi nivel. Por lo tanto, encontré los peores que podría haber encontrado. Hoy digo, de alguna manera me iniciaron. El tema es darse cuenta que no hay que quedarse allí, que el camino sigue, pero si uno sigue correctamente y si uno va avanzando correctamente y se da cuenta que el camino no termina nunca. Acá también hace un comentario, no sé si me la habré anotado o no la frase, pero habla de eso. Cuando uno cree que está avanzando en el camino espiritual, eso mismo ya es un bloqueo para el camino. O sea, darte cuenta o percibir que estás avanzando, que te sentís como en cierta forma avanzado, ya te puso un palo en la rueda eso. Porque despierta cierto ego espiritual también. Entonces, bueno, lo cierto es eso. Uno va encontrando al personaje para el que está preparado a conectar, con el que tiene en realidad cierta sintonía o frecuencia en común. No me daba a mí la cabeza para entender otra cosa. Entonces arrancamos por donde se arrancó. Pero así de esa misma forma han ido quedando en el camino cuando me dejaron de servir, gracias a Dios, porque quiere decir entonces que había algo dentro mío que estaba pidiendo muchísima más profundidad que ahí ya no podía obtener, incluso empezaba a advertir el grado de poca seriedad y de ridiculez de estas personas. No las voy a nombrar, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con el tema del despertar espiritual, algo que me encantó, la infancia espiritual.
tiene que ver con buscar milagros y abrazos. La mayoría del mundo en el despertar espiritual tiene que ver con eso, con gente que se la pasa, o sea, la gente que tiene la falsa concepción de la espiritualidad, que es infantil espiritualmente, tiene que ver con esto, que está en una infancia espiritual. Cree en los milagros y busca abrazos y sonrisas y la paz absoluta y definitiva, estados pletóricos y de éxtasis y de vivir, de vivir colgado de las nubes. Es casi como un estado de cierta... Es casi como un estado de estar bajo la influencia de algún narcótico, ¿no? Sí, obviamente, en estados de meditación, ciertos estados alterados de conciencia, uno puede lograr cierto éxtasis espiritual. Uno pasa por allí, tiene esas experiencias que son breves, o pasa por un periodo de tiempo más o menos largo de plenitud y de sanación y de conexión con lo espiritual, pero es como el bonus track, es como el regalo de bienvenida. Después se puede poner todo muy oscuro, en realidad después se pone todo muy oscuro. La iluminación no tiene nada que ver con volverse especial, no es un estado superior. Es lo más ordinario que existe, ver las cosas tal como son, y eso para el ego es insoportable. Exactamente, y entonces ahí es cuando el ego se empieza a morir. La iluminación tiene que ver con que se caen todos los velos de la realidad y te quedas viendo lo crudo de lo que es. Y eso no es un estado de éxtasis mágico, de milagros y abrazos. Eso es un momento terrible. Entonces no hay mucho de ese estado de la nada, de conectar con la nada, la paz interior. No, ahí tenés realmente una sacudida importante a tu ego y a tu vida y a todo, porque tenés que empezar a asumir una realidad que no te gusta. Son flores de piñas. El verdadero maestro no te tranquiliza, te quita todo lo que te daba seguridad, incluso tus ideas sobre el despertar. Te lleva por el camino incesante de la incertidumbre y de la rotura de los paradigmas. Un verdadero maestro busca mentes que duden. No busca certezas. El maestro destruye la necesidad de tener maestros. Te enfrenta. El maestro es un espejo en el que el alumno se mira. Te enfrenta con tu propio reflejo. Y cuando vos aceptás ver ese reflejo, desaparece tanto el maestro como el alumno. Y esa es la disolución verdadera del ego, pero un verdadero maestro te va a hacer ver a vos mismo de la forma que más te moleste. Es un liberador de conciencias, de todo dogmatismo y fe. Hay maestros que sonríen demasiado, esos son los más peligrosos. El maestro que se presenta como perfecto es peligroso. El maestro genuino no te pide fe, te pide coraje. No quiere que creas, quiere que veas. Cuando empieza, esta es mortal. Esta me arrancó la carcajada porque fue genial. Cuando empiezas a sentirte elevado, sospecha. Tal vez no estés ascendiendo, sino inflándote. Tremendo. Tremendo, el ego ahí, ese es el problema con el ego espiritual, la ascensión, ¿no? Sentirse elevado. En realidad no estás ascendiendo, puede que te estés inflando. Esa frase es para memorizarla y tirarla cuando sea el momento oportuno.
El ego espiritual es el más sofisticado. El ego espiritual es el más sofisticado, porque el ego terrenal lo conocemos todos, ¿no? Pero cuando uno despierta espiritualmente, enseguida adquiere otro ego. En definitiva, es la parte más difícil de desinstalar. Entonces, el espiritual es el más sofisticado. Ya no se jacta de riqueza ni de poder, sino que se jacta de pureza. Habla con voz suave, sonríe mucho y cree haber trascendido, pero su perfume es siempre el mismo, el miedo a desaparecer. El ego no quiere dejar de existir. El ego no quiere dejar de existir. Entonces, se disfrace como se disfrace, siempre va a ser el mismo. La loca sabiduría, este libro, esta filosofía budista, no es razonable, es despiadada, porque la sabiduría no admite términos medios. Si buscamos equilibrio entre blanco y negro, obtenemos gris, un punto muerto. O sea, fíjense en esta expresión, porque hablar de un gris como un punto muerto, ahí no hay posibilidad de nada. Un punto muerto, algo inerte, tibio, decepcionante, dice. La sabiduría, la loca sabiduría, lleva al ego al extremo, hasta que se vuelve absurdo. O sea, lo va a llevar al blanco y al negro todo el tiempo, hasta que se vuelve absurdo, visible, lo deja, digamos, en evidencia, una payasada, se ve como ridículo y entonces lo suelta. Es como que lo vuelve loco, lo lleva a extremos y lo vuelve tan loco que no te queda otra que deshacerte de él. Esa caída monumental es el comienzo del despertar. Ese soltar el ego. Por eso que a veces yo, en algunas cosas para mí no hay grises. Es la realidad. O sea, acá hay una paradoja, porque hablamos de equilibrio y moderación y consenso, y parece que estuviésemos hablando de los atributos de los grises. Pero no sé si es así. El equilibrio y la moderación sobre los mismos extremos también puede estar. Esa es una paradoja que tengo interna, que no le puedo encontrar la solución. Porque yo no tengo grises para algunas cosas. De hecho, me parece correcto que algunos temas puntuales de la vida no pueden tener grises. Porque vos no podés decir, no sé, vamos a comer pizza. Vos no podés decir ni. Ahí hay un sí o hay un no, ¿se entiende? O sea, hay cosas que no tienen grises. O es sí o es no. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. En los casos en donde hace falta una resolución contundente, no existe el gris. La moderación y el equilibrio pueden existir para otras cosas, pero es que el otro día tuve todo un pensamiento con respecto a eso. Se anula todo ahí, o sea, se anula la existencia, ya te centrás, no estás en los polos, estás en el centro. Y una vez que te centraste en ese punto cero, que es el estado de meditación, observás la realidad con neutralidad, no emitís juicio alguno. Entonces desde allí, ¿vos qué decís? ¿Cómo ves a una persona que es un asesino y a otra persona que es un altruista que hace el bien por los demás y que... Hello, no emitís juicio, no opinás sobre uno ni sobre el otro, no decís si uno es bueno o si el otro es malo, no decís si esto está bien o si esto está mal. Hello, qué difícil, ¿no? Posicionarse ahí es prepararse para dejar de existir en el mundo de la dualidad. El mundo de la dualidad
va a haber siempre 50 y 50, y ese es el otro tema. Decimos siempre, yo tengo la tendencia a pensar siempre y a decir, la luz siempre triunfa, la verdad siempre gana. Yo me estoy polarizando ahí y soy 100% blanco. Pero resulta que en esta realidad de dualidad, el bien y el mal tienen exactamente las mismas posibilidades, 50 y 50%. Entonces la verdad no siempre triunfa y el bien no siempre triunfa. El mal tiene las mismas chances de ganar que el bien y muchas veces triunfa el mal. Entonces todo depende dentro tuyo, de tu ser y de tu vida, qué porcentaje hay de bien y de mal y a cuál de esas dos energías o polaridades le das más peso. Vos tenés el poder y la potestad y el control de definir cuál de esas dos polaridades querés que triunfe en tu vida. Y según eso, tu realidad, por resonancia, se va a llenar de cosas que vibren en esa escala. Entonces, si vos te polarizás en la luz, en el bien, siempre va a triunfar para vos la verdad. Pero aquellas personas que se polarizan en la oscuridad y que se asocian con esas vibraciones y atraen de esas vibraciones en su vida, siempre va a ganar el mal, la oscuridad. Y entonces, ¿qué pasa con todos los que andan por el medio? Los que andan por el medio, que no se pronuncian hacia ninguno de los dos lados, son la presa fácil de cualquiera de las dos energías. Porque tanto la luz como la oscuridad van a buscar adeptos. En realidad es lo mismo. Ambas quieren ganar. Ambas van a buscar adeptos. Entonces las presas fáciles son los grises. Que van a hacer crecer más un lado de la balanza que del otro en la realidad total. Entonces, los grises son como los indecisos. Los grises son, no sé, los grises son los que están dormidos todavía, los que están ahí. Pero igual, en toda esta escala, en toda esta analogía simbólica, tampoco sé si se puede representar así la realidad. La verdad es que hay veces que me cuesta ver que haya un 50 y un 50. No sé cómo es eso, porque a veces que parece que de esos grises se están asociando muchos al lado de la oscuridad, cada vez más. Entonces parece que en lo global la oscuridad estaría triunfando. La realidad hay que analizarla de forma individual, entonces, como decir, yo me ocupo de mi pequeña realidad y de que la luz triunfe en mi pequeña realidad. Y eso haría la sumatoria del todo. La otra es pensar, ¿tienen como el mismo peso molecular? ¿Qué pesa más? Porque por ahí en cantidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si pudiésemos cuantificar o pesar a la luz y a la sombra, tal vez en cantidad la luz es menor, pero pesa más. Entonces parece que gana la oscuridad. No sé. Es como, por eso les digo que tengo como una tremenda paradoja aquí. En ambientes demasiado civilizados, la locura divina no prende. Es necesario un poco de caos y de imprevisibilidad. Los ambientes demasiado civilizados están muy formateados por el adoctrinamiento de conocimiento, ¿no? Entonces ahí es medio difícil sacar vendas de los ojos, que es el verdadero trabajo del despertar. Sacar vendas de los ojos de la ilusión de la gente que cree las cosas que le cuentan y que no son. El verdadero despertar espiritual es universal y no tiene que ver con ningún dogma de fe ni nada. Es
es la libertad absoluta, es la búsqueda insaciable de la verdad y es dudar absolutamente de todo, hasta de uno mismo. Yo estoy llena de paradojas y de dudas. Es más, hay un problema porque cuanto más te parece que avanzás y más sabés, más dudas tenés. Llega un momento que uno tiene que, si empezás a indagar muy en fondo, a fondo, te empezás a llegar al lugar en el que no existe la pregunta y la respuesta y por lo tanto ya no hay nada que saber. Y ahí queda el silencio. Y para terminar, la última que me anoté dice: no hay que meditar en cuevas, hay que bailar sobre volcanes. Hello, tremendo. Me encantó. Para cerrar, me encantó. Entonces, bueno, brujis, esta es una charlita para los más espirituales y los que les guste sentarse a pensar. ¿Sí? Les voy a dejar un mensaje final. Estamos teniendo tormenta solar, clase M, lo cual es bastante alto. Estamos teniendo índice KP5, lo cual es bastante alto. Y la Schumann también está alta. Así que bueno, nuestro toroide está como loco recibiendo mucha energía, mucha luz. Y duele, como el despertar. Duele. La iluminación, incorporar la luz, uno piensa que estoy incorporando muchos códigos de luz. Los códigos de los pleyadianos y de los no sé quiénes. No, mi querida, mi querido. Que te entre la luz es un shock eléctrico. No te va a gustar. No, pero tenés que limpiar tu cuerpo y si tu cuerpo está bien limpio, no te tendría que doler. Pues que te duele más, me parece. Más limpio estás, más te duele. Por Dios. Hello. Muy bien, no sé qué querrá salir aquí para los brujis. Para todos los brujis, me mira esta y me dice esta, yo. Bueno, listo. Tengo que juntar las cartas así porque de tanto juntar las uñas, el esmalte se me pela en un segundo. El viaje, progresiones, tic-tac, tic-tac. Movimientos. ¿Qué marca tu reloj en este momento de tu vida? ¿Qué te dice tu reloj? Tu reloj espiritual, tu reloj mental, tu reloj emocional, tu reloj biológico. ¿Qué te dice? ¿De qué te dice que es hora? ¿De qué te está diciendo que es hora? ¿Qué sentís internamente que en este momento de tu viaje algo? Es momento de algo. También encontré un personaje que es fotógrafo de retratos callejero. Por allá por Irlanda. Nada, respetuoso y caballero como todos los irlandeses y los ingleses, como dicen, caballerito inglés. Interrumpe a gente que ve caminando por allí, le echa el ojo porque les ve algo que dice, tiene algo que me gusta para retratarlo, y mientras va sacando las fotos les hace una pequeña entrevista, ¿no? De calidad, preguntas buenas, preguntas profundas. Y las historias son tan variadas, y un hombre de 80 y algo de años decía que él se llamaba a sí mismo yo soy el hombre y si hubiera tal cosa o algo así, porque se cuestionaba todo lo que no había hecho. Se creía capaz dice, yo hubiera sido talentosísimo en un montón de cosas, sé que hubiese llegado muy alto y sería muy prestigioso. Yo tuve muchísimo potencial para ser exitoso en lo que hubiese querido estudiar.
el hombre no había hecho nada. Dice, hoy una persona que vive en Irlanda, ¿no? Que uno podría pensar que es un país donde no existiría una persona que tiene esta percepción de la realidad. Pues sí, pues que somos todos iguales, les digo. No es lo que nos hacen creer tampoco. Somos todos iguales y todos estamos viviendo conflictos. Más o menos, lógico, hay diferencias. Hay países que viven mucho mejor y hay otros países que vivimos bastante peor. Pero el hombre dice, no tengo familia, no tengo pareja, no tengo amigos, no tengo a nadie, no tengo descendencia, me quedé solo, no tengo mi dinero, no tengo nada. Era un tipo que se lo veía presentable, no era un indigente. Iba con un look, con una chaqueta de cuero y una boina y un pañuelo, y entonces el chico lo frenó porque lo vio para la foto y salió toda esta reflexión con mucho resentimiento por la vida. ¡Wow! ¡Wow! Parejas que se conocieron recién a sus 70 y pico de años en medio de la pandemia por Zoom, y que hicieron sus cenas románticas a través de videollamada y que se pudieron conocer recién personalmente mucho tiempo después y andaban por allí por la calle enamorados como dos jóvenes de 15 años festejando su primer año de aniversario. Y se miraban a los ojos con un amor tan genuino que es imposible de actuar. Chicas ucranianas o musulmanas que se habían ido sin nada a estudiar y a cumplir sus sueños y que no conocían a nadie allí, enfrentando situaciones de miedo, de depresión, haciéndose la vida en un lugar nada, o sea, de todo, no saben. Entonces es eso, ¿no? ¿Qué te marca tu reloj que tenés que hacer? Otro señor dijo también en una situación parecida, y él le preguntaba, ¿de qué te lamentás? ¿Te lamentás de algo en tu vida? Y le dijo, sí, posiblemente. ¿De qué? ¿De qué te lamentás? Por supuesto, de los riesgos que no tomó y de las cosas que no hizo. Y tiró una frase que me mató, que fue, más se pierde por inseguridad que por la decisión incorrecta, que por la decisión equivocada. Más se pierde por inseguridad que por la decisión equivocada. Hello. Entonces fue como que en un segundo hice una tremenda terapia. Las progresiones, ¿no? El viaje, tic-tac, tic-tac. ¿De qué te habla tu reloj interno? ¿De qué te dice que es hora que no dejes pasar algo? La oposición con la confrontación. A veces peleamos contra nosotros mismos, posiblemente todo el tiempo. Tiene que ver con esto del espejo, ¿no? El maestro te muestra el espejo. El maestro es un espejo. Vos no hablas nunca con el maestro. Estás hablando con vos mismo todo el tiempo. Todas las situaciones con las que te encontrás en la vida, sos vos mismo. Todo te refleja a vos. En todo te estás viendo a vos. De una forma particular que solamente uno puede descubrir cuál es el aprendizaje. No es fácil de descifrar este espejo, porque no se decodifica tan fácil como decir, si te encontrás con una persona molesta, te molesta, ¿no? Y entonces el reflejo que te dice que vos sos un molesto, no ese es el reflejo. Es más difícil de encontrar y según la situación es re complejo de entender realmente con qué reflejo estás trabajando. Pero bueno, es esa confrontación que uno tiene con uno mismo. Es parte de la disolución de ese ego y del despertar espiritual. La revisión. Y una vez que uno lo ve y que se enfrenta a eso, y esto es como un salón de los espejos, ¿no?
en la imagen. Hay una salida allí al fondo que está más iluminada, pero bueno, a veces hace falta que la revisión tiene que ver con saber reflexionar sobre uno mismo. La revisión tiene que ver con la autoindagación, porque si uno se enfrenta al espejo y solamente tiene una reacción y no tiene una reflexión, estamos al horno acá. En cambio, aquí sí hay una reflexión. Es como, bueno, a ver, repaso todo esto. ¿Qué información me está dejando para seguir adelante, ¿no? Y vuelve a empezar. Entonces, de alguna manera, estas progresiones y este viaje tiene que ver con ir sacando todas esas piedras del camino, pero que quedarse con algo, ¿no? En el proceso de mover esa piedra o de atravesar esa dificultad, quedarse con algo realmente, no ir evitando las cosas y escondiendo las cosas. En el mejor de los casos, las personas nos enfrentamos a este proceso de aprender de las cosas que vivimos. Otros no. Les aseguro que hay gente autómata que va por la vida y que no se repregunta nada. Ahora, prepárense, porque van a seguir arrastrando dramas por toda la vida. Entonces, bueno, nada, cerramos esta charla mística que escucharán, no van a escuchar esta charla mística en 1500 vistas como los videos de interactivo de quién es tu futuro amor. Por supuesto, para yo, viste, yo qué puedo esperar, ya está, yo lo tengo reasumido. Estos para mí son los videos que me identifican. Esta es realmente lo que yo siento que está realmente vinculado con mi motivación mayor, mi aprendizaje, mi propio aprendizaje, lo que yo siento que me pregunto a mí misma puede servir para que alguien se pregunte a sí mismo también. Incluso yo me pongo a hablar y empiezo a descubrir las respuestas en el mismo momento que lo estoy charlando. No vengo con nada preparado. Acá me anoté un par de frases, pero cada frase te despierta una reflexión, te pone a pensar. Me pongo a pensar y a veces me contradigo y me doy cuenta, pero estoy aprendiendo en el momento, acá, en vivo y en directo. Pero bueno, estas reflexiones son las que miran 10 personas. 10 personas, de las cuales 4 llegaron al final. Es así. Pero bueno, serán las únicas 4 que lo necesitan y que sintonizan conmigo de alguna manera. Es así. Pero le vendría bien a mucha gente espabilar un poco. Está bien, yo las otras lecturas me entretengo, me divierto y todo, pero ya saben que me da como, ¿no? Porque son muy adictivas y no deja de ser un entretenimiento. Si bien pueden salir cosas, porque es cierto, porque cuando hago una lectura personal salen cosas y coinciden y todo es muy loco, pero cuando uno tira así en lo global, hablar de futuro definitivo, verdadero, no verdadero, temporal, amor de tu vida, pero bueno, nada, ya saben, yo lo digo porque también es parte de mis principios aclararlo eso. Seguiremos haciendo para descomprimir y suavizar la terapia espiritual algunas de esas lecturas, por supuesto. Por supuesto, a mí me pone recontenta ver crecer el canal. Pero bueno, fúmense alguna de estas también, che. Brujis, les dejo un abrazo. Nos vemos. Adiós.